continuación vamos a observar un caso clínico dirigido hacia la ictericia para poder entender cuáles son los mecanismos que la producen y cómo identificarla. Señor Delgado, cuéntame en qué le puedo ayudar. Doctorita, lo que pasa es que he notado que mi piel se está poniendo amarilla. ¿Hace cuánto tiempo usted nota esta pigmentación? Recién, después de que tuve una fuerte caída en mi trabajo. Respecto a esta caída, ¿usted presenta algún moretón? Sí, en la pierna, ¿En dónde usted presenta esta pigmentación que me cuenta? en las manos y en el pecho. ¿Usted alguna vez ha tenido alguna infección por hepatitis? No, ¿No? ¿Presenta algún cambio de color en la orina o en las heces? sí, está más oscura. ¿Y usted presenta algún dolor en el abdomen o en la zona derecha de su cuerpo? No, ¿Y usted ha presentado en estos días fiebre o picazón en la piel? no. Muy bien, señor Delgado, por favor le voy a pedir que me ayude retirándose la camisa y el pantalón y subiéndose en la camilla. Entonces, después de observar este caso clínico, ahora es importante determinar a qué conocemos como ictericia, cuál es su fisiopatología y cómo identificarla. Conocemos como ictericia la pigmentación amarilla que adquieren la piel y mucosas al existir una hiperbilirrubinemia, es decir, un aumento en la sangre. Pero entonces, ¿cuáles son los valores normales de bilirrubina? Consideramos como normales a los valores que se encuentran entre 0.3 y 1 miligramos por decilitro y consideramos hiperbilirrubinemia a cualquier valor superior a 1 miligramo por decilitro. Pero la ictericia se hace presente únicamente cuando existen valores superiores a 2 miligramos por decilitro. No todos los observadores son capaces de discernir una ictericia con estos valores de bilirrubina, pero cuando este asciende a más de 15 miligramos por decilitro, la ictericia se hace bastante específica. Es importante siempre recordar en el examen físico tomar ciertas características. Por ejemplo, siempre realizar el examen físico con luz natural. Recordar que las personas de tez morena tienden a no colorearse, igual que las personas que tienen extremidades paralizadas o edematizadas. Recordando también que la bilirrubina tiene una alta afinidad por la elastina, por lo que los lugares que se colorean primero casi siempre son el paladar blando y la esclerótica. Ahora, para entender su fisiopatología debemos entender que la bilirrubina proviene de la degradación del hemo. El hemo proviene de la hemoglobina. Esta hemoglobina se encuentra en los eritrocitos viejos que ya no están cumpliendo con su función. Entonces, sabemos que del 70 al 90% van a provenir de estos eritrocitos y el restante va a provenir de otras moléculas que también tienen núcleos tetrapirrólicos, por ejemplo, la mioglobina y los citocromos del hígado. La bilirrubina producida en la periferia debe ser transportada en el plasma hasta llegar al hepatocito. Esta bilirrubina está altamente unida a la albúmina debido a que esta es insoluble en soluciones acuosas. Entonces, para entender la formación de la bilirrubina debemos saber que los 2/3 de esta bilirrubina se va a formar en el sistema retículo endotelial del hepatocito, es decir, por captación de sus macrófagos, y el resto se va a formar en la médula ósea, en los capilares y en el vaso. Entonces, tenemos que para esta reacción, sobre el grupo hemo va a actuar la enzima hemoxigenasa. Esta hemoxigenasa va a transformar al hemo en un pigmento verde denominado biliverdina. Este pigmento verde a su vez va a tener una reacción mediada por la enzima biliverdina reductasa que va a transformar a su vez hacia bilirrubina indirecta. Esta bilirrubina indirecta, como dijimos, está unida a la albúmina y se producen entre 250 y 300 miligramos por día. La formación de bilirrubina no conjugada viene mediada por varios pasos que ocurren dentro del hepatocito. Primero, vamos a tener la captación. La captación ocurre a través de un fenómeno de transporte activo que mueve las moléculas de bilirrubina por medio de la membrana sinusoidal del hepatocito. Y el almacenamiento posterior por medio de las proteínas citoplasmáticas que son específicas, la ligandina Z y Y, que impiden el retroceso de la bilirrubina hacia la sangre. Luego de esto vamos a tener la conjugación. La conjugación es un paso muy importante para la secreción de la bilirrubina hacia el canalículo biliar y posteriormente su unión con la bilis. Entonces vamos a tener que los microsomas del retículo
vínculo endoplasmático de los hepatocitos, la conjugación ocurre entre el ácido glucurónico y la bilirrubina, teniendo como resultado el monoglucurónido y diglucurónido de bilirrubina como resultados finales. Esta reacción está catalizada por medio de la enzima urodinil fosfato glucuronil transferasa. Ahora el transporte. Este se realiza mediante transportadores canaliculares que requieren altos niveles de energía. Existen varios de estos transportadores, pero el más importante es el MRP2, que significa proteína 2 de resistencia a múltiples fármacos. Ahora, para la excreción. Como recordamos, la bilirrubina no conjugada está altamente adherida a la albúmina, por lo que no puede ser filtrada por el hígado ni se excreta por medio de la orina. La bilirrubina conjugada sí puede ser filtrada, pero se reabsorbe en su gran mayoría en el túbulo proximal para volver hacia la circulación enterohepática y poder ser eliminada en la orina. Ahora, como recordamos, después de la conjugación, la bilirrubina va a ser parte de la bilis y por tanto excretada hacia la segunda porción del duodeno. Dentro de esta parte del intestino delgado no sufre ninguna reacción. Cuando llega al ilion distal y al colon es en donde las bacterias van a actuar por medio de dos mecanismos. Primero vamos a tener la hidrogenación, en donde se van a transformar estos pigmentos en urobilinógeno y estercobilinógeno. Y la posterior oxidación, en donde estos pigmentos se van a transformar en urobilina y estercobilina. Entre el 70 y el 90% de estos pigmentos se van a secretar en las heces fecales. El resto va a regresar a la circulación enterohepática para poder ser filtrada por el hígado y en pequeña porción poder ser eliminada por la orina. Es decir, estos van a formar los pigmentos propios de las heces fecales y de la orina. Ahora, conociendo estos mecanismos fisiológicos, podemos entender que existen dos tipos de hiperbilirrubinemia: hiperbilirrubinemia no conjugada e hiperbilirrubinemia conjugada. Empezando con la hiperbilirrubinemia no conjugada, existen tres mecanismos importantes que van a producir este tipo de ictericia. Entonces tenemos, en primer lugar, por sobreproducción, es decir, existe un exceso de bilirrubina. La principal causa de esta es la anemia hemolítica extravascular. Esto significa que existe un exceso de destrucción de los eritrocitos que puede ocurrir tanto en el vaso como en la médula ósea. Como segunda mecanismo podemos encontrar a una eritropoiesis ineficaz y como tercero la reabsorción de un gran hematoma que provocaría aumentos en los niveles de bilirrubina. Ahora, otro mecanismo es por disminución de la captación hepática. Esta disminución, como principal causa, vamos a encontrar la insuficiencia cardíaca congestiva. Después de esto también puede ser por el consumo de fármacos que evitan la captación por medio del hepatocito. Por ejemplo, tenemos a la rifampicina, entre otros fármacos. Y como último mecanismo vamos a tener a la disminución de la conjugación hepática. Estos procesos van a ocurrir, por ejemplo, en la ictericia fisiológica del recién nacido. Este hígado está muy inmaduro aún, por lo que no tiene las enzimas necesarias para poder conjugar a la bilirrubina. Ahora, las hiperbilirrubinemias conjugadas, estas también van a estar regidas por tres mecanismos principales. Primero, vamos a tener el daño hepatocelular. Esto significa que existe un daño directo en el parénquima del hígado, por tanto se ve afectada la captación, la conjugación y la excreción de la bilirrubina. Entonces, como principal causa de este tipo de mecanismo vamos a tener a cualquier tipo de hepatitis vírica. Luego vamos a tener las colestasis intrahepáticas, que son daños dentro del hígado, y estos van a ser por causas infiltrativas o obstructivas. Y por último vamos a tener a las colestasis extrahepáticas, en donde existen daños principalmente en el conducto colédoco por litiasis del colédoco, estenosis de colédoco, o también puede ser producida por cáncer de páncreas.